Unas breves reseñas de nuestras invitadas. Nos acompaña aquí la psicóloga Leslie Astrid Galvez Solís, egresada del Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta, de la licenciatura en Psicología. Actualmente cuenta con una maestría en Psicoterapia Cognitivo-Conductual del Centro de Psicoterapia Cognitiva de Cancún, Quintana Roo, además de diferentes diplomados y cursos en el abordaje de psicopatologías del área infanto-juvenil. Experiencia principalmente en el área clínica en niños, adolescentes y jóvenes adultos en problemas de ansiedad, depresión, problemas conductuales y abuso sexual. Desde hace más de 3 años labora como psicóloga infantil en la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de las Violencias, la cual está adscrita a la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco. Entre sus principales funciones se encuentra el brindar orientación y atención psicológica a las niñas y niños y adolescentes con antecedentes de cualquier tipo de violencia, en lo cual cuenta con una certificación en estándar de competencia EC0539 de atención presencial de primeros contactos a mujeres víctimas de violencia de género. Así, también en sus labores se encuentra el realizar cursos, talleres y conferencias como actividades de prevención de la violencia, tanto en instituciones públicas como privadas del municipio, como Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Cabo Corriente, Mascota y Talpa de Allende. Un aplauso, por favor, a la psicóloga. Y nuestra otra ponente invitada, Fátima Elizabeth Gutiérrez Vega, egresada de la Universidad del Valle de Tamajac, UNIVA, Campus Puerto Vallarta. Actualmente cuenta con diferentes diplomados y cursos en abordaje de psicopatologías de adulto, experiencia principalmente en el área clínica en el abordaje de duelos, ansiedad, depresión, abuso sexual y terapia de grupo. Desde hace más de 3 años labora como psicóloga en la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de las Violencias, la cual está adscrita a la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco. Entre sus principales funciones se encuentra el brindar orientación y atención psicológica a mujeres adultas con antecedentes de cualquier tipo de violencia. Así también en sus labores se encuentra el realizar cursos, talleres y conferencias como actividades de prevención de las violencias, tanto en instituciones públicas o privadas de los municipios como Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Cabo Corriente, Mascota y Talpa de Allende. La unidad labora a favor de reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y en su eje de prevención lleva a diferentes lugares y públicos temas como el que vamos a tener el gusto el día de hoy, el que nos reúne, el origen de la violencia. Este es el que vamos a ver el día de hoy, pero entre otros temas, prevención del abuso sexual infantil, herramientas de autocontrol emocional para prevenir violencias y grupos de autoayuda mutua, entre otros. Le damos un aplauso, por favor. Y pues, sin nada más que agregar, vamos a dar inicio al taller. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Me da mucho gusto estar acá. Al inicio, cuando me dijeron, ¿quieres ir al CUC? Y yo dije, ¿al CUC? Sí me da un poquito de miedo, impone, la universidad es enorme, el alumnado tan diverso me encanta. Conozco varias personas de aquí del CUC que son súper lindas personas, ya saben de quién hablo. Me da mucho gusto estar acá. Y pues nada, a comenzar.
Permítanme presentarme de mi voz, de mi palabra, de mi viva persona. Yo soy la psicóloga Fátima. Yo trabajo para la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. Nosotras venimos desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Esta secretaría está en Guadalajara. Resulta que nosotros existimos porque los índices de violencia en Puerto Vallarta hacia las mujeres habían ido en incremento en los últimos años. Entonces esto se detecta aquí en el municipio de Puerto Vallarta y la Secretaría de Igualdad Sustantiva dijo que era necesario subsanar o hacer algo para equilibrar, para prevenir, sancionar y rehabilitar, que son las vertientes que hacemos en la unidad, estas violencias. Entonces dijeron, hay que hacer una unidad de atención para estas víctimas de violencias. Es como surge la unidad de atención en Puerto Vallarta. Nuestro nombre sé que está súper larguísimo, sé que no, y si vieran todas las siglas de la DEA, WW, no sé qué, de tantas cosas, pero para que sea más práctico para ustedes y para mí, pues somos la unidad de atención. Y más especialistas, pues en víctimas de violencias y abuso sexual infantil. Me encanta el tema del día de hoy. El tema del día de hoy me gusta porque deja muchas incógnitas. Al final del tema, ustedes van a saber más que yo y van a ver por qué. Y aquí le digo siguiente. Tú nomás siguiente. Siguiente. Nos falta el protocolo, perdón. El origen de la violencia. Este título nos deja mucho en qué pensar. ¿Cuál creen ustedes? Piénsenlo a manera de un discurso personal, a manera de una pregunta interiorizada. ¿Cuál es el origen de la violencia? ¿Cuál creo yo que es el origen de la violencia? Piénsenlo a través de la historia, de lo que ven, de lo que escriben, de lo que consumen. Adelante. Yo considero que Gracias. Yo considero que el origen de la violencia podría estar en la educación, no específicamente en una preparación académica, sino en una educación basada en los valores y sí, más en la educación de la que se aprende ya sea en casa o de manera empírica que una educación académica. Ok, me gusta ese abordaje que haces, ¿no? Como más interiorizado, más contextualizado. Y dicen que la familia es la célula de la sociedad porque es el primer lugar donde aprendemos regulaciones y contextos. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Aquí tenemos a ella y después el joven de camisa blanca. Puede ser también los problemas que tenga el abusador, las inseguridades o sus traumas, pero también pueden pues, que sea violentador o abusador. ¿Alguna persona? Muchas gracias. A mí hay una palabra que yo considero clave para estas cosas y es escasez. Creo que escasez en muchos sentidos suele originar violencia y comportamientos violentos en general, pues escasez de recursos, escasez de buenas amistades, buenas influencias, escasez de educación, escasez de moral. La escasez es una palabra muy clave en el origen de la violencia. Muchas gracias. Dos participaciones más, a la persona de aquí enfrente y la persona de atrás. Me gusta esa palabra, escasez, me hizo mucho ruido. Bueno, yo pensé cuando usted hizo la pregunta desde la familia, pero enfocada en los hijos. Que desde pequeñitos las personas que están a su cuidado, a su cargo, ya sean tutores, o la persona que se encarga del cuidado, el ejemplo que da. Eso fue lo que Muy bien, aquí también estamos pensando en crianza. Muy bien, me gusta. Entonces llevamos aspectos personales, llevamos escasez, llevamos crianza. Lo del origen de la violencia yo creo que es normalmente por la marginación de ciertos sectores de la población
ya sea por económico o racial, normalmente causa mucha violencia en la sociedad. Muy bien, me gusta también esta perspectiva, esta visión. Quiero que piensen en ese discurso, en todas estas respuestas que hemos compartido el día de hoy, y este discurso manténganlo como un post-it mental. Durante toda la conferencia, durante todo este conocimiento que vamos a generar, manténganlo ahí, en su mente. Si quieren escribirlo en su teléfono, en una nota, como quieran, apúntenlo. Porque al final vamos a reestructurar y vamos a poder replantear este discurso. A mí me encanta el conocimiento, porque consiste el conocimiento siempre, si lo viéramos como algo, es algo que crece, algo que pasa, algo que siempre va circulando, al igual el pensamiento de nosotros. No hay nada que no podamos perfeccionar, todo puede ser perfectible. Siguiente, por favor. Vamos a definir la violencia según la ley de acceso a mujeres a una vida libre de violencia. La ley de acceso es algo que ya se aplica en Jalisco, esto comienza a surgir, hay varios protocolos para sancionar, prevenir y erradicar. La ley de acceso nos dice que, siguiente por favor, es toda acción u omisión que cause daño o sufrimiento psicológico. Esta es de la ley de acceso, entonces está basada con perspectiva de género, pero también puede ser aplicada en muchos casos y en muchas situaciones. Toda acción u omisión. Estas dos palabras son clave. La violencia la podemos traducir en acciones que se hacen todos los días, acciones activas, pero me encanta resaltar la palabra omisión, porque de una manera tan sutil también está presente. Cuando hacemos la ley del hielo, bueno, esto se me dijo en muchachos y muchachas de prepa, no, pues que le vamos a hacer la ley del hielo a fulanita porque no sé qué, muchas cosas. Esto significa que están haciendo violencia a través de la omisión de su derecho de hablar, de expresarse y relacionarse libremente. Cuando le decimos a alguien, no, tú no hablas, no, tú no opinas, no, tú no sabes, estamos omitiendo su derecho. Y todavía eso es a un contexto social, a un contexto de interacción. Cuando vamos todavía un poquito más allá, de una manera un poco más agresiva, cuando a una persona se le niega su acceso a la justicia, cuando a una persona se le niega su derecho a estudiar, cuando a una persona se le niega alimentación, ahí está de una manera totalmente textual el omitir. Por eso es toda acción u omisión intencionada. La violencia no es un accidente. Una de las características de la violencia, número 1, la violencia no es natural. ¿Qué significa que no es natural? Que la aprendemos. Es una manera en la que aprendemos a comunicarnos, es una manera en la que aprendemos a relacionarnos. Es algo aprendido, pero tranquilos, les tengo una muy buena noticia. Todo aquello que se aprende puede desaprenderse y resignificarse. Esto nos dice la teoría cognitivo-conductual y yo creo que todo lo que aprendemos puede desaprenderse. Y también otra de las características de la violencia es que es dirigida. Significa que tiene el propósito de dañar, significa que ese es el objetivo de dañar. La violencia no es accidental. No es lo mismo que, por ejemplo, en la puerta, que yo vaya entrando, abra la puerta y sin querer empuje a alguien, a que yo espere a que salga cierta persona y la empuje a la puerta para lastimar. La violencia es intencional, es dirigida, es aprendida y siempre va en aumento. Ahorita les voy a explicar por qué siempre va en aumento. No podemos decir que la violencia está fuera de nosotros. Ahora sí que vivimos de una manera tan camuflajeada con la violencia
que pasa totalmente desapercibido. Ni siquiera nos damos cuenta. Siguiente, por favor. La violencia está, híjoles, ¿no? Como dirían por ahí, hasta en la sopa. O sea, haciendo una similitud de que está en todos lados y ni siquiera nos damos cuenta. Es algo que consumimos, es algo que aprendimos a hacer, es algo que aprendimos a comunicarnos. No podemos generarnos totalmente exentas o exentos de esta violencia. Siguiente, por favor. Siguiente. No vamos a decir nada, pero hay ciertas canciones populares que hablan sobre violencia. La violencia está en las canciones que escuchamos todo el tiempo y en todos lados. Y este es solo un ejemplo de todo, ¿no? Si nos ponemos a leer esta canción, habla de una persona que no tiene inteligencia emocional y no hay responsabilidad afectiva. Lo siento mucho, pero aquí vamos a decir la verdad. Hablando sobre precauciones, sobre romper el corazón, pues también habla de una manera muy directa y dirigida sobre intencionalidades de dañar. Siguiente, por favor. Tenemos muchas películas que estereotipan a las personas, mujeres y hombres también, porque aquí la violencia, ¿ustedes creen que la violencia respeta género, sexo, religión, estatus social? Para nada, para nada. Donde estereotipan a las mujeres, donde estereotipamos hombres, donde hay algo que se tiene que cumplir. ¿Por qué? Pues porque lo dicta la sociedad. ¿Por qué? Porque es una construcción y toda aquella persona que vaya en contra de estas creencias se tiene un problema, discurso social. Siguiente, por favor. A las personas que les gustan los dramas, lo siento mucho, pero también tienen un alto contenido violento a nivel de romantizar. Ayer justamente me estaban hablando de una serie que está como que siendo muy aclamada, que es la de... no me acuerdo el nombre, pero consiste en una persona que persigue a una chica porque se enamoró de ella y le comienza a tomar fotos, pero la chava tiene un novio y él dice, ese novio no te conviene, y lo mata y no sé qué, y pues, a ver qué pasó. Entonces, te vas a los comentarios de las personas que consumen ese contenido y yo me alarmé porque hay comentarios como: me encanta, es el hombre perfecto. Espera, ¿qué? ¿En serio? ¿Esto es en serio lo que estás leyendo? Y luego dicen: ay, ojalá este hombre llegara a mi vida. Y yo: no, amiga, corre, date cuenta, amiga. ¿Qué les pasa? Esta clase de comentarios. La serie estaba siendo planeada para pues poder visibilizar, porque es un personaje que es violento, que es psicópata, y pues psicológicamente está bien redactada, ¿no? Pero ahora sí que se estaba viendo por las razones equivocadas, por el peligro, y la gente diciendo: wow, me encanta, tiene poder, toma decisión, como las 50 sombras de Grey también. Es una persona con un trauma. Los libros y las series no hubieran existido si al amigo le dicen: ¿sabes qué, amigo? Vamos a psiquiatría, vamos a psicología, no pasa nada. Y no hubiera pasado nada de la serie. Pero forma parte de que a veces las personas lo ven más allá de algo que puede ser una ciencia ficción, más allá de una historia, y se vuelve como que la realidad, la cúspide en esta de propuesta laboral igual, es el chavo rico que tiene que convencer a la muchacha a través del dinero, y él tiene la presión de ser súper galán, de ser súper rico. Siguiente, por favor. Ay. Yo sé que esta serie es un poco antigua, pero tuvo tanto boom y tanto auge que sigue pues estando transmitiéndose en algunas plataformas de consumo digital. Es una serie totalmente machista. Digo, hay que comenzar a ver las cosas con criterio. No vamos a decir que uy, no, ya no puedo ver nada, ya no voy a consumir nada. No.
significa de tener pensamiento crítico. Pero eso, al inicio les dije que al final de esta conferencia ustedes iban a saber más que yo. Porque aquí comenzamos a preguntarnos y a hacer un autoanálisis. ¿Cuál es mi visión de lo que consumo? Siguiente, por favor. Esta película también súper violenta. Él creo que hacía todo por ella y ella llegó a su vida y hizo lo que quiso, hizo que perdiera el trabajo y dices, ok amigo, date cuenta, por favor, ve a sesiones terapéuticas y date cuenta que las relaciones tóxicas no tienen por qué estar romantizadas y pero la gente, wow, qué padre, eso sí es amor. Wow, tranquilos. Paren los carros ahí. El amor y la afiliación entre personas tiene que ver en un contexto de desarrollo. Como diría Jorge Bucay, uno de mis autores favoritos, que si tienen la oportunidad, léanlo, les va a encantar, Cuentos para Pensar. Él decía que había mucha diferencia en el estoy contigo porque te quiero y porque te necesito. Entonces, esto es con una persona porque necesitas estar con una persona, o estás con una persona porque quieres estar. Entonces, este discurso se vuelve en el no te necesito para nada, pero te quiero para todo. Hablando desde un contexto de crecimiento. Siguiente, por favor. ¡Ay, esta canción, por Dios! La escucho en los tacos, la escucho en el gym, la escucho en los vecinos. Tengo unos vecinos que tienen un amplio playlist de contenido de esas canciones, entonces dije, vamos a ver, vamos a buscar la letra. Me meto en internet, busco la letra y vean lo que dice, que le dio 1000 razones para amarte. Voy a darte el doble, pero para que me odies. Ah, caray. Y con ganas de no haberme conocido. En una parte dice que también le va a matar al perro. Dice, te voy a matar hasta el perro. Y yo, ay, pobre perrito, que es un invasor para las criaturas. ¿Cómo? Esta canción refleja una persona que no tiene dignidad, que no tiene amor propio. Cuando estás con una persona y le das todo para que te ame, como dice, o sea, porque cada quien tiene todo el derecho de hacer la lucha para hacerse notar a la persona que nos gusta, para congeniar, para ver, buscar esa compatibilidad, pero si llega el momento en el que te dice, ¿sabes qué? Gracias por todo, pero no. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Agarras tu dignidad y dices, nos vemos, muchas gracias, un placer. Pero esta persona no. Y estas son muy pocos y muy por encimita de todo el contenido que consumimos que tiene cantidades de violencias. Y utilizo violencias porque hay violencia psicológica, violencia económica, violencia física, violencia patrimonial, violencia sexual. Vamos a hacer un pequeño experimento. Pónganse cómodos donde sea que estén parados o sentados. Cierren los ojos, agachen la cabeza. Y pónganse a hacer de manera mental su lista de reproducción de Spotify. Su lista de Netflix de seguir viendo. Las sugerencias que les hace YouTube. Si en alguna de esas, de su lista de canciones, hay violencia, hay insultos hacia otras personas, existen violencias romantizadas como lo que es acoso, lo que es tipificar cuerpos. Bueno, abran los ojos. Les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren escuchar primero? Levanten la mano los que quieren la mala. Levanten la mano los que quieren la buena. La mala. Entonces vamos con la mala.
La mala noticia es que les aseguro que el contenido que ustedes tienen, por más mínimo que sea, es violento. Hay violencia en todo lo que escuchan y en todo lo que ven. Ahora sí, los que querían escuchar la buena noticia. La buena noticia de todo esto es que está diseñado para que les guste. ¿Ustedes creen que una casa productora que hace millones y millones y millones de dólares, de pesos, que invierte muchísimo dinero, va a generar cosas que no se van a consumir? Es ilógico. Tiene violencia y la violencia vende. La violencia se consume. Todo lo que ustedes consumen que contiene violencia está diseñado para que te guste. Por más exclusivo y poco conocido que sea el proyecto, está diseñado para que te guste. Tuvo que pasar por un comité de personas que dijeron que sí se va a vender. Tuvo que pasar por un comité de personas que vieron, que apoyaron el proyecto, que lanzaron un proyecto piloto, que en un sector de la población con público destinado para este contenido dijo, sí se consume. De todo esto que ustedes consumen, de todo esto que consumimos, porque yo me incluyo en esa lista, de todo esto que está diseñado y que hay mercadotecnia, propaganda, todo, aparte de esto, tiene que coincidir con un aspecto de nuestra vida para que nos guste. No nos gusta nomás porque sí. A un nivel inconsciente, y en algunas personas tal vez consciente, pero a este nivel está en algo que nos dice que hace clic con nosotros. Y ahorita van a ver por qué. Siguiente, por favor. Estas estadísticas que les voy a dar son exclusivas de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Estas no son sacadas de ninguna página de internet. Estas son exactamente de la Secretaría en Guadalajara. En Guadalajara nosotros nos especializamos en abuso sexual. Mi compañera aquí presente, ella es exclusiva del área infantil. Y nosotros contribuimos a todos estos datos que les vamos a dar. Son de unidades de atención como nosotras, existen 10, alrededor de 10 más o menos, en Jalisco. Solo hay 10 en Jalisco. Está una en Ameca, una en Soquipan, otra en la zona metropolitana de Guadalajara, El Salto, El Grullo, Tlajomulco de Zúñiga, nosotros, Puerto Vallarta y Tuxpan de Bolaños. Nada más. Y de todo esto que nosotros vemos y llevamos estadísticas de las personas que atendemos, de niñas, de niños, todas estas estadísticas que nosotros llevamos, se las voy a compartir el día de hoy aquí con ustedes. Las estadísticas que nosotras atendemos, y nos vamos a enfocar en el área infantil, porque así como decimos, no pasa nada, es una canción, es una serie, tiene un impacto. A nivel psicológico tiene un impacto. Decían en una investigación hace tiempo, y dije, no va a ser cierto, y me puse a investigar. Decían que la música que escuchamos refleja nuestra visión de la vida. Pónganse a pensar qué clase de música escuchan, cuál es su top 5 de canciones. Si tu top 5 de canciones son las de Shakira lanzándole a Piqué, lo siento mucho, ¿no? Pero está perdida. No nos gustan porque sí. Para que anoten ahí. Si en tu playlist de 5 canciones habla sobre irte de peda, irte de antro, no sé qué, refleja tu visión de la vida. Si en tu top 5 de canciones te habla sobre que quieres ser joven para siempre y que siempre vas a querer, estás atorada ahí. Nuestra visión de la vida se refleja en los contextos que consumimos y tienen un impacto a nivel de conducta.
Un coach decía que si tú querías cambiar tu visión de la vida, tenías que cambiar las cosas que consumías. Y le dijo a un grupo de personas, ok, ustedes van a hacer su top 5 de canciones, de puras canciones felices, como, no sé, la de Viva la Alegría, Salió el Sol y cosas así, ¿no? Creo que ese es Juan Gabriel, no me acuerdo. Sí, es de Juan Gabriel, ¿verdad? Bueno, pero canciones de ese tipo. Entonces, las conductas de las personas comenzaron a cambiar. Lo que consumimos, le repito, tiene un impacto en nosotros y refleja nuestra visión de la vida. Y esta visión de la vida y este impacto que tiene en nosotros se traduce en conducta manifiesta. Significa que no solo se queda aquí, lo expresamos en una conducta manifiesta. 7 de cada 10 casos de abuso sexual infantil son cometidas contra niñas. Estamos hablando de mujeres, de todos los niños y niñas que llegan a las unidades y a Guadalajara, son a niñas. Entre los 0 y los 3 años tenemos un 4%, de 7 a 11 años el 34%, de 12 a 15 el 27%, de 16 a 17 el 16% y del 4 al 6 el 19%. De los 7 a los 11 años un 34%. Estamos hablando de que es una edad y una etapa de riesgo. Siguiente, por favor. ¿Dónde ocurre el abuso? Como vean un poco las letras. En fiesta, en escuelas, en vía pública, y el 90% es en el hogar. Estas cifras son del cierre del año pasado. No son ni del 2016 ni del... no. Son cifras justamente del 2022 que se cerraron el año pasado. Y se incrementaron con la pandemia. ¿Quién es la persona que comete este tipo de abusos? Siguiente, por favor. El conocido por la familia tiene un 19%, conocido de la familia, el amigo, bueno, la estadística nos dice que por ser mujeres, la tendencia es que la persona violentadora sea un hombre, porque 7 de cada 10 son niñas, entonces las personas violentadoras son hombres. Conocido de la familia puede ser el padrino, puede ser el amigo, puede ser el ahijado, puede ser el compadre, puede ser el socio. El tío el 18%, primos 17%, padrastros 14%, papá 12%, abuelo 7%, algún familiar o algún hermano el 6%. Por eso se propicia que sea en el hogar. No estamos hablando de personas externas, estamos hablando de personas dentro de nuestro círculo. Por eso, nuestras acciones manifiestas relatan los pensamientos y formulaciones que tenemos. El año pasado, justamente en el cierre del año pasado que se hace a nivel estado, fuimos a una sesión de abuso sexual infantil, mi compañera y yo. Fuimos a una capacitación buenísima de muñecos sexuados para la detección de abuso sexual en niñas y niños. Y la ponente me hizo una pregunta que me hizo temblar, que hoy se las voy a compartir. Ella preguntó: ¿cuál creen que es la diferencia entre ustedes que están aquí presentes y una persona que comete abuso o intento de abuso? Y boom, brinca mi ego y dice, pues que es una persona bastante limitada, es una persona que no tuvo educación, ¿cómo yo voy a hacer algo así? Yo tengo estudios, yo me dedico a esto, ¿no? La única diferencia que existe es el control de impulsos. Me quedé. Control de impulsos. Algo que podemos aprender, es algo que se aprende. El control de impulsos no solo vamos a llevarlo a nivel sexual, vamos a llevarlo a un nivel más cotidiano. Imagínense que están en una fiesta, que ven a su crush en la fiesta, y le está coqueteando a alguien más. Exactamente, eso mismo. Exactamente.
Y nuestro cerebro nos dice, ¿cómo es posible? Esto no lo voy a permitir, ahorita va a ver de quién, ella sabía que a mí me gusta, él sabía que a mí me gusta, cómo se pone a coquetearle, y vas y te enojas, haces una escena, no es una escena, bla, bla, bla. Ahí, en esta escena que les relato, no hay control de impulsos. El impulso fue atacar. El impulso fue voy y hago. El impulso se tradujo en acciones manifiestas. Del pensamiento, procesamiento y lo llevamos a una conducta manifiesta. Así es como impacta el control de impulsos a nivel de un abuso sexual. Todos tenemos este impulso, ¿no? Dice Maslow en su pirámide de las necesidades que une escalas fisiológicas, que son de las más inmediatas. Para aquellos que no están relacionados con esta pirámide, tiene diferentes niveles y hasta abajo tiene necesidades fisiológicas. Unas necesidades fisiológicas son más instantáneas que otras. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo podemos sobrevivir sin comer? Personal de salud, ¿cuánto podemos, ¿cuánto? 40 días. Ok, ¿cuánto tiempo podemos sobrevivir sin tomar agua? ¿Cuánto? 3 días, exacto. ¿Cuánto podemos sobrevivir sin respirar? 4 minutos, depende. Ya depende si somos nadadores, ¿no? Pero si se fijan, de días reducimos a minutos. Hay unas necesidades fisiológicas que pueden llegar a ser más instantáneas y cumplirse en una necesidad más instantánea que otras. Justamente hablaba Maslow sobre esto, ¿no? Que incluso las necesidades afectivas son importantes. Y esto a nivel sexual no se traduce como una necesidad afectiva, se traduce como ansiedad, se traduce como el querer hacerlo, como un impulso que tenemos basado desde los orígenes de la evolución de nuestro cerebro, que está lo primero que tenemos es nuestro arqueocerebro, que es el que se encarga de regular nuestros latidos del corazón, expulsión de esfínteres y varias cosas primarias y primitivas. En ellas se encuentra la supervivencia de la especie, o sea, la reproducción. Es algo totalmente primitivo, no es algo racionalizado, pero llega a nuestro cerebro, nuestra corteza frontal y dice, wow, no es el lugar, no es el momento, y control de impulsos. También nos sucede mucho este control de impulsos cuando hacemos cosas sencillas, como que vamos por la calle y tenemos ganas de ir al baño y vamos apretando para poder alcanzar a llegar al baño. Control de impulsos, pero eso también se puede traducir. Alguien que no tiene ejercitado este control de impulsos puede llegar a cometer delitos porque se traduce en un impulso. Siguiente, por favor. Aquí es donde les decía que la violencia va en aumento. Les voy a presentar el círculo de la violencia. El círculo de la violencia dice fase 1, la persona agresora expresa de manera totalmente la violencia, ya sea psicológica, física, verbal, patrimonial, como que a lo que ustedes quieran, todos los tipos habidos y por haber de violencia, los expresa en ese momento. Después de la expresión violenta llega la luna de miel. La luna de miel es el ay, perdón, voy a cambiar, no fue adrede, no pasa nada, no va a volver a suceder, qué locura, ¿verdad? Y después llega lo que sigue acumulación de tensión, por así decirlo, como el dicho, de el vaso se va llenando de gotitas hasta que llega la gota que derrama el vaso y volvemos a tener la expresión violenta. Se los platico porque yo en la unidad de atención que atiende a mujeres víctimas de violencia, yo a este círculo lo odio con todo mi corazón. Hace que las mujeres que van a atención psicológica inicien su proceso y desistan porque llegan a la fase de la luna de miel y dejan de ir y llegan al consultorio. Como que ya se tardó y no van. Y luego otra vez vuelve a la expresión y dicen, es que otra vez volvió, te lo juro. Y yo, muy bien, vamos a trabajar, comenzamos a hacer lo que hay que hacer, identificación, qué te hizo, pensamientos, todo lo del proceso. Y luego
2, 3 sesiones otra vez. Pero si a mí me preguntaran, en base a mi experiencia laboral que tengo en las labores de la unidad de atención, esto no es un círculo. Para mí es una espiral. Lo estamos viendo así. Imagínense que lo apuestan y que cada vez que se repite se va acortando el tiempo. Llega un punto en el que las mujeres que viven violencia han pasado tantas veces por este círculo, tantas veces, que ya ni siquiera hay fase de luna de miel. Ya ni siquiera yo me siento, ya ni siquiera hay un perdón. Y hablando de abuso sexual, hay mujeres que llegan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Quiero denunciar mi abuso. Yo no soy nosotros no somos un organismo castigador, somos de atención y rehabilitación. Pero dicen, voy a hablar de mi abuso. Ah, ok, muy bien, siéntate. Tenemos nuestra plática, lloran, se desahogan conmigo y les pregunto, ¿hace cuánto que fue tu abuso? Y me dicen, hace 20 años. Hace 20 años. Es increíble cómo tanto tiempo. ¿Qué tuviste que pasar? ¿Qué tuviste que vivir? ¿Qué factores tuvieron que recordarte lo que estabas viviendo para poder ir y denunciar? Y luego hay personas que damos estas charlas, pues nos toca ir al Pito, a San Sebastián, a muchos lugares a dar también pláticas, conferencias. ¡Hey, amiga, no te cuentes, esto es violencia! Y hay señoras que se acercan conmigo al final y me dicen, oiga, ¿y qué pasó? Me dice, es que, ¿cómo que si yo no quería tener relaciones con mi esposo y él me obligó? ¿Cómo que es abuso sexual? Y yo, sí, porque tú no querías, pero es mi esposo, es mi obligación como mujer. El desconocimiento y el conocimiento nos ayuda a la prevención, nos va a ayudar a reducir todas estas estadísticas. Nos ayudan a identificar en qué ciclo estamos del círculo de la violencia. Si yo en este momento, el título, el origen de la violencia, ya hemos visto que la violencia es multifactorial, ya hemos visto que está en todo lo que consumimos, ya hemos visto que está en todo lo que hacemos, en lo que consumimos, en cómo nos comunicamos. Aquí es donde les propongo el cambio del conocimiento, aquí es donde les propongo. Cambiamos el título de la presentación del día de hoy. Ya no se va a llamar el origen de la violencia, se va a llamar el origen de mi violencia. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, con el nuevo título que tenemos, el origen de mi violencia. Vamos a hablar cómo se expresa esto. Y a partir de aquí, ya conocemos cómo está todo hecho, cómo está todo armado, pero ahora sí viene la parte que vamos a interiorizar. Siempre les digo a las personas a las que hago terapias de grupo, si el día de hoy tú te vas con una duda, si el día de hoy tú llegas a tu casa, te acuestas y dices, ¿será que sí lo estoy dando? Ya ganamos. Porque así comienzan las revoluciones del pensamiento. Así comenzamos a cambiar los patrones del pensamiento. Así comenzamos a generar este conflicto que es necesario para una revolución mental. Si ustedes dicen, chale, esto no me gustó lo que dijo la psicóloga, significa que te hizo ruido. Y significa que por ahí hay algo que podemos trabajar, significa que por ahí hay una ventana que, ya no te está quedando el zapato, ya te está quedando, es porque no es tuyo, es porque no te queda, hay que cambiarlo, sé que te gustan, que te los heredó tu mamá, de no sé qué, porque así es el conocimiento y las conductas que tenemos, no somos así de la nada. Si hay algo que te comienza a molestar y que dices, esto ya no me gustó, por ahí hay algo, por ahí hay algo que podemos comenzar a trabajar. Si en algún momento ya de esta charla y comenzar a preguntarnos, ¿cuál es el origen de mi violencia? Y ahorita que mi compañera va a hablar, a mí me encanta porque ahí sí, el saco y a quien me queda, como diría Woody, la bota a quien me quede. Si algo de ahí te comienza a hacer mucho clic, ¿de dónde se origina tu violencia?
van por el camino correcto. El camino correcto no es el más común. Les voy a contar un chismecito. Pase el chismecito, por favor. ¡Eso! Me encanta. Les voy a contar un chismecito. Una vez estaba yo en consulta y estaba yo trabajando con un señor. Y me dice este señor: bueno, como estoy en un hospital, las personas pues te dicen doctor, es parte de... A todo el mundo le dicen doctor. A la recepcionista y a todo el mundo le dicen doctor. Llega y me dice: doctora. Y yo, cada que vengo aquí, era como la tercera o cuarta sesión, me dice: vengo aquí y me siento peor. Y yo, ¿se siente peor? Me dice: sí, me siento peor. Lloro, me enojo. Y le dije: ¿te sientes peor? Porque has elegido el camino de la recuperación, no el de la anestesia. Hoy les invito a reflexionar a través del camino incómodo, a través del camino que no nos gusta, porque significa que es el de la recuperación, no el de la anestesia. Les dejo en voz de mi psicóloga infantil favorita en todo Puerto Vallarta. Ella estaba muy emocionada de estar aquí porque pues es su alma mater aquí en CUT y me decía: y quiero que tú hagas mi Fátima. Y así, y yo: sí, patrona, lo que usted me diga, Ella está muy feliz de estar aquí con ustedes y pues bueno, les cedo la palabra. Bueno, a mí yo me llamo Leslie Astrid. Creo que en la universidad me conocían más como Les, pero ya en mi vida laboral les dije: llámame Astrid, por favor. Ya fue mucho Les. Y sí, estoy muy emocionada porque, híjoles, yo tengo muy buenos recuerdos de CUG y ahora que vengo y lo visito, en un inicio me dijeron: probablemente la plática va a ser en el auditorio. Yo dije: la última vez que estuve ahí fue cuando me gradué. Iba con zapatillas ahí en el piso de madera. Dije: a ver si no me caigo por ahí. Entonces sí, estoy como muy emocionada y ahorita vi como algunas caritas conocidas de mis maestras. De hecho, creo que es por aquí. ¿Usted es psicóloga, verdad? No. Sí, la recuerdo. Vi también a la maestra Mabel. Y dije: ¡ah! Entonces, pues muchísimas gracias a Eli, también la recuerdo con mucho cariño por esta oportunidad. Y desde que yo estaba en la universidad, me latía muchísimo a trabajar con niños y adolescentes, mucho. Y bueno, pues seguí por ese rumbo y bueno, caí en la unidad de atención. Soy la psicóloga infantil, atiendo a menores de edad y hacemos este trabajo multidisciplinario Fátima y yo. Y bueno, pues ahora me toca hablarles de los factores. Espero darme a entender, espero que los nervios no me ganen porque soy ansiosita. Ahorita vamos a ver alguna clasificación de temperamentos y yo conservo ese rasgo en mí. Entonces, bueno, continuando con esta charla, vamos a ver estas tres esferas que van a ser para nosotros son como los factores más importantes o al menos los que nosotros alcanzamos a ver o abordar en la rehabilitación de los casos de violencia que tenemos. Algo importante es que la unidad de atención también trabaja con casos de víctimas indirectas de feminicidio, que para nosotros son los casos como más complejos. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver que si hablamos, la persona pues está conformada por varias áreas. Si hablamos de la psicología, aquí yo les puse algunos de los factores que son relevantes para que una persona pueda tener mayor predisposición o mayor vulnerabilidad a ser violento. Entre estos que tienen que ver con psicología sería la historia de vida o los traumas, es decir, cómo te fue en la infancia, cómo eran tus padres, cómo fuiste en la escuela. Y bueno, ahí entre paréntesis hay traumas. Los traumas son muy relevantes porque
generan aprendizajes muy, pero muy significativos. Y hay muchas personas que, por ejemplo, pueden tener más o menos herramientas que otras, y eso va a impactar mucho en cómo va a ser en la vida adulta, cómo va a enfrentar ese aprendizaje. Muchos lo logran superar y otros no. Tal es el caso, como dice Fátima, tenemos algunas usuarias que han pasado 15, 20 años y siguen, ¿no? Siguen con este malestar, con este trauma, y este trauma ha causado creencias de vida que guían el comportamiento de la persona. La personalidad sí influye bastante, que tiene que ver con esta falta de control de impulsos, la falta de empatía, dificultades de expresión emocional, baja autoestima, por decir solamente algunos. Entonces, vayamos haciendo como ese checklist, ¿no? Híjoles, ¿qué rasgos de personalidad yo tengo, no? Y bueno, tenemos también existencia de creencias de vida desadaptativas. Ejemplo, justificar el uso de la violencia para la resolución de problemas. Antes de seguir, a ver, yo quisiera conocer como cuántos alumnos de psicología tenemos aquí hoy presentes. Mucho. Ok, súper, muy bien. Entonces, yo soy especialista en el área de terapia cognitivo-conductual, entonces yo hoy mi visión que les presento tiene que ver más con este enfoque. La Secretaría de Igualdad Sustantiva lo utiliza bastante para la rehabilitación de la violencia, entonces nuestras capacitaciones suelen tener mucho este enfoque. Por eso es que aquí puse existencia de creencias de vida desadaptativas, que es decir, volviendo un poquito a lo que comentaba al inicio, durante nuestra vida se dice que las personas tenemos 3 tipos de creencias que vamos a ir formando a través de nuestras experiencias. Una de ellas es creencias acerca de sí mismo. ¿Cómo me concibo? ¿Soy capaz? ¿Soy guapo? ¿Soy fuerte? ¿Soy inteligente? ¿Soy buena persona? Y luego tenemos creencias acerca de las demás personas. ¿Por qué existen creencias acerca de las demás personas? Somos seres sociales, y entonces va a impactar mucho, ¿no? Cómo nos relacionemos, cómo creemos que nos vemos ante los demás. Las creencias acerca de las demás personas es yo qué percepción tengo en general de las personas. ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Son abusivas? ¿Sí? Y luego tenemos creencias, la tercera creencia sería creencias acerca del mundo, que es una visión más general que tenemos las personas. ¿Cómo concibo yo el mundo? ¿Peligroso? ¿Amable? La persona que concibe el mundo de una manera peligrosa va a ser una persona que a lo mejor no salga de noche, sea muy selectiva con sus amistades, que le cueste, pues sí, a lo mejor que le cueste el visitar otros países, ¿no? Entonces, esto es importante porque es importante saber esto sobre las creencias, porque ustedes hay que empezar como a cuestionarnos, ok, yo cómo me percibo, tengo muchos amigos, tendrá que ver con mis creencias acerca, ¿no?, de los demás. Adelante, por favor. Siguiente. Bien, y luego vamos a hablar del aspecto de la biología. Según la terapia de esquemas de Jung, la terapia de esquemas de Jung nos dice que nos trae esta tablita, que son dimensiones del temperamento. A ver, alumnos, ¿cómo definir, para ustedes, qué sería el temperamento? ¿Alguien que gusta apoyarme con algún comentario, opinión? Creo que es el carácter, como un poco más bien en cómo creció la persona, por ejemplo, en su infancia,
porque sabemos que también depende mucho de su entorno familiar, su entorno mental. Entonces, depende de eso también de cómo se formaron ellos y hay como ciertas etapas en donde se define y creo que también hay como esta etapa de mucho antes de la adolescencia donde ya se confirma y un poquito de lo que puede ser el temperamento o el carácter de la persona o del niño. Entonces, supongo que no va a ver como que el carácter. Gracias. Bueno, yo tengo entendido que el temperamento es con lo que se nace, es el paso de la personalidad de la persona, y el carácter es como controles ese temperamento para que no te maneje, porque tengo entendido que los temperamentos son alcohólico, colérico, sanguíneo y no me acuerdo, pero no me acuerdo de cuál. Bueno, pues yo pienso que el temperamento es la reacción que tenemos a las emociones y a las situaciones, en cómo nos enfrentamos a esos estímulos. Por ejemplo, puede decir, tiene temperamento fuerte en una persona que tiene poca tolerancia a la frustración. ¿Puede decir? Sí, muy bien. Hay varias clasificaciones de temperamentos, por allá mencionaron una, yo traje esta. Pudiéramos decir que el temperamento pues es la parte que viene de la genética, es la parte que prácticamente va a estar ahí a lo largo de nuestra vida, es inamovible y sí, es como la reacción, la tendencia a cómo reaccionamos de manera afectiva a las diferentes situaciones que nos vamos enfrentando pues en la vida. Y entonces aquí tenemos temperamento labil, ¿no? Una persona que fácilmente puede llorar o puede expresar sus emociones. Y tenemos todo lo opuesto, ¿no? Una persona no reactiva sería como a esa persona que nos cuesta leerla, ¿no? Sobre cómo se está sintiendo. Tenemos la persona distímica, que pudiera ser esa tendencia a como a verse con un estado de ánimo bajo, como si estuviera con una depresión leve, ¿no? Incluso existe un trastorno, ¿no? La distimia, que es una depresión crónica. Bueno, también existe como modo de temperamento y tenemos el temperamento optimista. Yo siempre he dicho, Fátima tiene un temperamento optimista, porque es muy bromista, es muy alegre, ¿no? Y luego tenemos el temperamento ansioso. Esa persona que a lo largo de su vida va a tener mayor predisposición a que en ciertas situaciones se sienta nerviosa, ansiosa, ¿sí? Tenemos lo contrario, calmado, obsesivo, las personas que pueden ser como muy estructuradas, organizadas, que sobrepiensen constantemente, ¿no? Las cosas que les preocupan o les importan. Tenemos el temperamento distraído, luego pasivo, agresivo, irritable. El irritable fácilmente se puede molestar, y no porque tenga una vida mala, ¿no? O porque lo estén tratando mal, le esté yendo mal, sino que es esta predisposición. Tenemos el temperamento alegre, y luego el vergonzoso, y luego el sociable. Entonces nos dice según los factores, que vamos a pensar en dos niños con temperamentos distintos. Uno va a ser un niño con un temperamento agresivo, fíjense, niño 1, agresivo, y niño 2, vamos a decir que es temperamento pasivo, o de esos niños que sean como que, muy tranquilitos, alegres. Y ambos tienen un papá que ejerce violencia. ¿Quién cree que tenga mayor vulnerabilidad a que de grande este niño
también puede ejercer abuso psicológico o abuso físico a las personas. ¿Quién va a tener mayor vulnerabilidad? El agresivo. El agresivo va a tener mayor vulnerabilidad a llegar a ser también violento. Por eso es tan importante también checar esta parte de la biología. Siguiente, por favor. Y luego tenemos el área social. Bueno, el área social es súper amplia, ya la tocó bastante Fátima. Aquí dice, durante la socialización se forma a los niños y niñas para que adopten o aprendan roles y vivan en las esferas de femineidad o masculinidad. Se les impide un libre desarrollo y expresión de sus personalidades mediante la prohibición, inhibición o forzamiento. Aquí cuando hablamos de esferas de la femineidad o masculinidad, estamos hablando como de factores que impacten más específicamente como en esta violencia de género o violencia contra la mujer. Pero también en nuestra plática, Fátima y yo también estamos como muy interesadas en hablar no solamente como de esta violencia, sino de la violencia en general, que podemos ejercer hombres y mujeres sin tener precisamente tanto presente esta cuestión de violencia de género, ¿no? Consideramos que las dos son importantes y las dos están presentes. Entonces, en el aspecto social es donde va a impactar muchísimo los estilos de crianza con los que hayamos crecido. Mucho va a impactar, ¿no? Que si fui criado con un estilo de crianza autoritario, permisivo, sobreprotector, y entonces últimamente, yo creo que hace como ya 2, 3 años atrás, prácticamente fue como una moda, ¿no? Esto de la crianza positiva, porque entonces con todos estos índices de la violencia cada vez va más en alta, pues había que reeducar a los padres de familia, ¿no? Sobre prácticas parentales, mejorarlas. Entonces, como dije en un inicio, aprendemos socialmente. Los niños no solamente van a aprender de lo que ven en la escuela o lo que escuchan de sus papás. Regularmente podemos no ser congruentes con lo que decimos porque llevamos a la acción otros comportamientos. Entonces los niños aprenden de lo que dicen de los papás, van a aprender, ok, mi papá cómo trata a mi mamá cómo trata a mi papá, ¿no? Cómo ellos se desenvuelven con sus amigos, tienen muchos, ¿no? Van a aprender incluso gustos, ¿no? Intereses. Y que a veces nos hacen creer que tenemos este libre desarrollo, ¿no? De la personalidad, pero bueno, si a un niño constantemente se le ofrece cierto tipo de estímulos del material, hay casos en los que nos termina gustando y acostumbrando, ¿sí? A eso. Yo recuerdo de niña que mi papá ponía música de Luis Miguel, José, ¿no? Y yo era una niña, y yo me acuerdo que en la primaria yo pura música de esa escuchaba. No escuchaba Belinda, ni siquiera canciones infantiles, por ejemplo, que te ponen en el kinder, y yo crecí con ese gusto, ¿sí? Entonces igual así pasa. Puede pasar con muchas situaciones. Y obviamente la que más vamos a desarrollar pues va a ser la manera en cómo yo me relaciono, la manera en cómo yo veo que mi papá y mi mamá o mi familia resuelven sus problemas, con violencia o sin violencia. Y entonces se internalizan creencias como el poder, la dominación, la competencia y el control son esenciales como prueba de masculinidad. Esta creencia tiene mucho que ver con las personas que suelen ejercer violencia contra la mujer. Específicamente, tenemos otro ejemplo. Dice, teniendo siempre el control de las situaciones, es como se asegura que las cosas salgan como tú quieras. Otro ejemplo sería,
las relaciones interpersonales que se basen en emociones, sentimientos, intuiciones y contacto físico son consideradas solo para personas débiles. Por lo tanto, deben ser evitadas. Entonces, cuando hablamos que se internalizan creencias, es la persona se apropia de estas creencias, son inconscientes, no es como que yo vaya por la vida y diga, sí, el poder y la dominación, ¿no?, es lo que me va a traer el éxito. No. Pero, ¿por qué es importante? Porque como lo dije en un inicio, las creencias van a guiar, las creencias van a determinar el tipo de pensamientos que yo tenga sobre cualquier cosa, sobre cualquier situación. Y esos pensamientos, nos dice la terapia cognitivo-conductual, van a determinar en mí una emoción. Y después de la emoción, va a determinar en mí una acción, un comportamiento. Es decir, si yo he crecido con creencias sobre sí, yo debo de tener el poder, el control, yo soy superior a los demás, no debo expresar mis emociones, y por ejemplo llega mi compañera y me dice, Astrid, tú no puedes exponer esta parte, yo la quiero hacer o me sale mejor a mí. ¿Cómo creen que yo proceso esa información? Si yo tengo ese tipo de creencias, va a detonar en mí un pensamiento automático. Los pensamientos automáticos van a 1000 por hora y podemos tener muchísimos pensamientos al mismo tiempo. Entonces, por eso es que a veces es tan difícil tener control emocional, porque no somos conscientes de lo que estamos pensando. Entonces, ante ese comentario de mi compañera, ok, en ese momento toda mi historia de vida, mis creencias se activan, y yo ya con mi predisposición genética ahí de agresiva, y luego mi historia de vida en donde tuve maltrato, ¿no?, y ya tengo creencias, voy a tener una emoción de enojo, y como no tengo control de impulsos, pues entonces me va a ganar el impulso y voy a tener acciones contra ella, diversas, desde contestarle, ¿y tú por qué? ¿No? Yo soy mejor, hasta deschongármela, ¿sí? Entonces así es como se va dando como la cadenita, ¿no? Desde la historia de vida y pues todo lo que ya he mencionado. Entonces las creencias son súper importantes. Nos dice también que, según la terapia de esquemas, están documentados, si mal no recuerdo, 18 tipos de esquemas. Los esquemas están compuestos por creencias. 18 tipos de esquemas desadaptativos. Hay muchísimos. El esquema del abandono, el esquema de la grandiosidad, el de la desconfianza. Entonces, estos esquemas, dice, son creencias. Por ejemplo, el de la desconfianza sería aquella persona que en su historia de vida pues no tuvo, vamos a decir, no tuvo como esos papás o figuras significativas que le hicieran sentir seguro, que estuvieran ahí presentes. Entonces esta persona crece y va por la vida desconfiando de las personas. Y entonces vamos a decir que esta persona, cuando tiene una relación de pareja, y la pareja, por ejemplo, le dice, voy a salir con mis amigos, los celos. Este esquema se activa y aparecen pensamientos automáticos y dice, no es cierto, no va a ir con sus amigos, seguramente tiene un amante o anda de coqueto y bla, bla, bla. No sé si me voy dando a entender con este tema de los esquemas o de las creencias, ¿irá quedando más o menos? Sí. Entonces esto se activa y es lo que nos guía, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Recuerdan que les dije que
el final de la presentación. Ustedes van a saber más que yo. Por eso. Les voy a contar un chismecito. Pose el chismecito, por favor. Me encanta esto. Los voy a contar. Esto nadie me lo contó a mí me pasó. Yo, en la secundaria, yo era una niña rara. Y me vestía bien exótica. Entonces, yo tenía una amiga que ella vivía violencia en su casa. Su papá era muy estricto y ella era de la comunidad LGBTQ. Entonces no la dejaba hacer. Y yo decía, no, pues qué mala onda. Y ya ella me contaba cosas y yo la escuchaba y así. Entonces, pasa el tiempo, crecemos y nos seguimos frecuentando. Porque pues nos hicimos muy buenas amigas y también vivíamos como a 2 cuadras. Entonces vamos creciendo y así, ella se dedicó a lo que quería, yo también, y ahí está. Tiempo después, ella tiene una sobrina, la cual pues ama con todo su corazón. Y yo voy pasando afuera de la iglesia y la veo a ella con su sobrina y con la mamá de la niña y así, y a ella me acerco, la saludo, hola, ¿cómo están? Bla, 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 y que no sé qué. Vamos a llamarle Juanita por mantener su anonimato. ¿Cómo estás, Juanita? Ay, pues qué bien, que no sé qué. Entonces me agarro y saludo a la niña pequeña y le digo, ay, ¿cómo estás? Vi la iglesia y hablé sin filtro, hablé sin hablar, sin pensar. Y le dije a la niña, ay, mira qué bien, mucho gusto, yo soy mamá, yo soy amiga de tu mamá, y así. ¿Vienes aquí a que te inscriban al catecismo? No lo reflexioné, no lo pensé, solo quería hacer plática con la niña. Mis intenciones eran las más inocentes. Entonces, experimentamos en silencio, como que estamos experimentando justo ahora. Y volteo a ver a Juanita. Y Juanita me dice, yo jamás voy a negar que mi sobrina se meta a la iglesia. Yo pensé, no, pues cada quien sus creencias. Y recordé en ese momento que su papá era violento con ella, no la dejaba hacer lo que ella quería, y su papá era muy afín a la religión. Y por dentro dije, te has convertido en aquello que juraste destruir. Ella, de una manera totalmente inconsciente, replicó la opresión que ella vivía. Si ella hubiera sido un pensamiento diferente y le hubiera dicho a su sobrina, tú puedes creer en Dios, en Buda, en Alá, en Krishna, en lo que tú quieras creer, yo te amo por ser como eres, porque eres una persona libre y así te amo, ahí hubiera cambiado. Pero a ella la reprimieron con decisiones de su persona, ella replicó el patrón en algo diferente. Así es como hablamos de las violencias. Hablábamos de que nuestra historia de vida siempre va a encajar con algo. Por eso lo que nos gusta por algo, porque tiene que ver con nuestro sentido de vida, porque tiene que ver con nuestra visión de nosotros mismos, porque tiene que ver con nuestro discurso personal. Nuestra biología también está ahí, nuestras creencias están ahí, nuestra conducta, nuestra manera, nuestros esquemas están ahí y no lo cuestionamos. Creemos que lo que pensamos es una absoluta verdad y no cuestionamos nuestros pensamientos. Y lo hacemos de una manera tan instantánea y no lo reflexionamos. Quiero que piensen por un momento, ¿cómo soy yo siendo violento o violenta con las demás personas? ¿En qué momento yo estoy replicando la violencia que he aprendido a través de series, músicas, pensamientos, esquemas, biología? ¿Cómo soy yo siendo violenta o violento conmigo mismo? La violencia también va hacia adentro. La violencia a nivel personal se representa cuando me insulto, cuando me veo al espejo y me critico,
cuando me mantengo en relaciones poco saludables, cuando no hago caso de mis necesidades y pongo por encima las necesidades de otras personas. Eso también es violencia por uno mismo. Ese pensamiento donde dicen, no, nunca vas a llegar tan lejos, tú no vas a hacer esto, no puedes llegar, eres tonto, eres tonta. Eso es un discurso que interiorizamos y cuando tenemos un fracaso y se activa nuestra historia de vida decimos, es que soy tonto. Oh, es que hice todo para conquistar a esta persona y no me quiso porque soy feo o porque soy fea. Entonces el pensamiento crítico me puede ayudar como a ya no seguir con eso del inconsciente de mis creencias y yo de mis padres. Excelente pregunta. Hay terapia justamente para la identificación del pensamiento. La terapia cognitivo-conductual habla justamente de estos pensamientos. Si alguien quisiera comenzar a... donde dice, uy, ya me estoy checando varias cosas de aquí, es un momento para asistir a terapia. Hay justamente una que se llama identificación de patrones y de pensamientos. Pensamiento crítico sí te puede ayudar. De hecho, siempre yo lo recomiendo. Desde que vamos a kinder, a primarias, a secundarias, cuestionen sus pensamientos. No porque sea lo primero que se me viene a la cabeza sobre la interpretación de una vivencia, es ley. ¿Sí? Hay que cuestionar cómo me hace sentir ese pensamiento. Enojo, tristeza, y de verdad eso que yo estoy pensando está pasando en la realidad, porque hay algo que le llamamos actuar o tener ese razonamiento emocional. Hay personas que son como, ese razonamiento lo tienen muy intelectualizado o son altamente emocionales. ¿Qué significa eso? Que una situación puede estar que una persona está haciendo X cosa y le está yendo bien, pero si esa persona está nerviosa o esa persona se siente mal, ella va a interpretar la situación en base a sus emociones y no como en la realidad está pasando. ¿Sí? Y a la inversa, una persona puede estar muy mal, ¿no? Se puede sentir súper mal en una situación, pero si las demás personas le dicen, es que lo hiciste muy bien, ¿sí? Todo salió bien, no pasó nada fuera de control, esta persona va a decir, ok, se va a quedar con esa opinión como de los demás. Entonces hay que cuestionar tu pensamiento, siempre tener un pensamiento alternativo, verificar mis fuentes, ¿sí? ¿Cómo lo percibiste tú? Ok, si lo que me hizo enojar fue el comentario de otra persona, ¿esta persona que me está diciendo esto es de confianza? ¿O es un chisme? ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con tener un pensamiento crítico. Y sobre todo tener este pensamiento crítico por esa autoestima que te tengas a ti mismo. Si lo que quieres es sentirte bien, cuidar tus emociones, cuidar tus relaciones personales, entonces cuestiónalo más. Quería comentarles algo, hablando de lo que comentabas, de cómo soy yo cuando soy violento. Hay que también revisar mucho qué estrategias personales tengo yo para regular mis emociones. Hay unas que me pueden funcionar, pero que no son buenas para mí. Hay una situación que me quedó como muy grabada. En una ocasión fuimos a una primaria y estábamos hablando de esto para los niños. Y un niño, yo pregunté, ¿qué hacen ustedes para calmar su enojo? O su alguna emoción intensa. Y levanta un niño así bien motivado y me dice, yo cuando estoy enojado o estoy triste, me como un bolillo. Y a mí me sorprendió que lo tuviera tan detectado, tan consciente de que él hace eso. Porque había comentarios de niños que decían, no, pues yo trato de calmarme, yo dibujo, yo escucho música, yo hablo con mis papás. Y ese niño me dijo, yo me como un bolillo.
Y entonces me le quedo viendo y ¿qué creen? Con todo el respeto del mundo, era un niño obeso, muy gordito. Con muchos problemas. Entonces, obviamente, claro que le creí, dije, probablemente sí sea su estrategia para controlar sus emociones, pero es una estrategia desadaptativa que le va a ocasionar muchos problemas. Hay otras estrategias muy comunes que yo escucho de mis pacientes, sobre todo adolescentes, el curling, ¿no? Cortarse sus piernas, atrás de las rodillas, sus muñecas, y ellas me dicen, es que eso me lo calma, ¿no? Entonces hay que revisar mucho sus estrategias de control emocional para contrarrestar un poquito, por ejemplo, la predisposición genética, ¿no? Que tengamos con el espectro de las emociones, ¿no? Existen muchas herramientas que podemos aprender, justamente lo que decíamos al inicio, todo lo que podemos aprender se puede reaprender y lo podemos resignificar. Un ejemplo justamente del pensamiento crítico de lo que nos pasa, imagínense a Juanito y Pepe. Entonces están Juanito y Pepe. ¿Alguien que se llama Juan y Pepe? ¿No? Bueno, vamos a tomar su nombre un momento para este ejemplo. Todos los personajes son ficticios, nada está basado en hechos reales, es mera coincidencia. Están Juanito y Pepe, entonces pues, dos morritos y queriendo hacer la tarea, y uno le dice al otro, oye, pues, móchate con la tarea, pásamela. Y le dice, no, Juanito, no te puedo pasar la tarea, es que no puedo, porque mi cuaderno lo olvidé. Entonces Juanito se enoja y dice, Pepe mala onda, deja abajo, no me quiere pasar la tarea, es un egoísta, y así. Ese es el pensamiento que tuvo Juanito de enojo. Ni siquiera cuestionó sus pensamientos. En automático lo que pensó, dijo, es ley. En automático lo que pensó, dijo, es verdadero y estoy totalmente en lo correcto, y a partir de ese día les voy a ser amigo de Pedrito. Si podemos identificar este pensamiento y cambiarlo y hacerlo un pensamiento neutral, significaría un ejemplo que diga, está bien, no es obligación de Pedrito ayudarme todas las veces, no es su obligación. Voy a hacer lo que yo pueda con lo que yo tengo con mi tarea. Estamos cambiamos ahí el pensamiento, y por lo tanto el pensamiento cambió la emoción a un pensamiento más como voy a hacerlo, intentarlo, autorrealización y así. Justamente a este es un pequeño ejemplo. Antes de poder llegar a identificar pensamientos, hay que comenzar con educar nuestro cerebro, comenzar a identificar, comenzar por abajo. Digo, esta es la cúspide de la reestructuración del pensamiento, pero hay que comenzar un poquito más abajo, de identificación de emociones, porque es importante para mí, dónde está mi discurso, y justamente el pensamiento crítico, así como lo mencionaba esta persona que presente, mi compañera, nos ayuda a comenzar a identificar. Y siguiente, por favor. Sí. ¿Qué estoy haciendo para disminuir o trabajar mi violencia? Yo, como psicóloga, he escuchado tantas historias en consulta, habidas y por haber. No, hombre, y a futuros y futuras colegas de la carrera se van a enterar. Doctores, doctoras y personal de salud, de enfermería, se van a enterar. Uno se entera de tanta cosa, de tanta cosa. Pero esta pregunta nos invita a saber qué estoy yo haciendo. De una manera te está responsabilizando. Esta pregunta, apropiatela. Yo sé que de aquí no podemos decir que nunca hemos sido violentos. No podemos decir, yo nunca he sido violenta. Yo nunca he sido intolerante. Eso es una falacia, eso es una mentira, eso no existe. Y si lo estás pensando, es una resistencia.
porque no es posible que en un mundo, viendo ya la predisposición social, viendo ya la predisposición genética, viendo ya todo lo que hemos vivido, viendo tu discurso interno, viendo tus vulnerabilidades, el aspecto social, el poco control de impulsos, no hayas sido violento o violenta alguna vez en tu vida. Y aquí es donde nos responsabilizamos. Aquí es donde tomamos acciones. ¿Qué estoy yo haciendo de una manera como mi autoevaluación para disminuir? ¿Soy crítico con mis pensamientos? ¿Tengo control emocional? ¿Tengo control de impulsos? ¿Hasta dónde llega mi autoconocimiento? ¿Qué estoy haciendo yo para este manejo? Pues esta reflexión, ahora sí que se las dejo de tarea. Bueno, es que siempre en terapia o sesiones decimos, bueno, es para la siguiente sesión. Y si la resistencia, ojo, si la resistencia es muy grande, no regresan a la sesión. Y pasa mucho. Para nosotros es un gusto el día de hoy estar aquí con ustedes. Llévense lo mejor de hoy. El aprendizaje, las dudas, todo lo que tengan, el autocuestionamiento es suyo. No lo dejen ahí, sino que síganlo pensando y digan, ¿será que sí lo estoy regando? Y a partir de ahí surge el cambio del paradigma del pensamiento. Muchas gracias. ¿Algo más? Por fortuna, varias de las cosas que hemos explicado de factores que influyen, si queremos, están en nuestro control de disminuirlas. Si yo no tengo habilidades, puedo desarrollarlas. Si yo tengo muchas creencias maladaptativas, afines a promover en mí el uso de la violencia, también las puedo reestructurar. Esa es como la mayor fortuna. Y pues bueno, ya a continuación vamos a dejarles los datos de nuestra unidad de atención, por si algunos de ustedes quieren acudir o quieren pasar la información a alguna de sus conocidos o conocidas que ustedes crean que les pudiera servir tener nuestro contacto, y con mucho gusto nosotros los vamos a estar recibiendo. Siguiente. Son algunos de nuestros servicios: orientación psicológica, jurídica, actividades de trabajo social, atención psicológica, grupos de ayuda mutua y, bueno, conferencias, cursos, talleres, ¿no? A donde nos hablen, ahí vamos. Siguiente. Y este es nuestro datos de contacto. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en las instalaciones de la clínica ISSSTE del Pitillán, el que está a un costadito del Hospital CMQ Premier. Es abierto al público, sesiones totalmente gratuitas, podemos otorgar procesos de psicoterapia de hasta más de 12 sesiones. Y bueno, pues trabajamos en conjunto con muchas instituciones públicas. Entonces, ahora sí que todo es con previa cita, y pues estamos dentro de las instalaciones del ISSSTE. Todo es con previa cita para nosotros poder avisarles, por ejemplo, a la persona de seguridad, que las dejen entrar o las redirijan con nosotros. Entonces, pues ese es nuestro número de teléfono. Ahí pueden marcar o pueden enviar un mensajito de WhatsApp. Nuestra compañera de trabajo social les estaría como atendiendo. Nuestra compañera de trabajo social, aquí presente, nuestro trabajador social estrella. Yo quiero mandar saludos especiales, aprovechando que me prestaron otra vez el micrófono, a todas las personas que van a la unidad de atención, que ya conozco, que ya he saludado. Me da gusto verlos y verlas acá aprendiendo y todos los días luchando por ese autoconocimiento. De nuestra parte, sería todo, y si gustan, estamos a la orden. Esos son nuestros números de contacto. Repito mi nombre, yo soy la psicóloga Fátima, estamos para ayudarlos. Gracias.